Hola, Francisco, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Perdón, doctor Francisco Curiel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con Oye, ustedes. y claro, tu mamá feliz de la vida aquí. Sí. Bueno, aquí con el doctor in the house. Claro. Para preguntarle un friego de cosas. Bueno, ahí me voy a portar educada, porque si no luego dicen que él se ve educado y que yo soy una grosera. Pues no. Sí. Que no parezco tu mamá, ¿verdad? Es que es la propiedad con la que yo hablo. Claro. Oye, pero puros elogios recibió Francisco, por supuesto. Sí. El doctor, todo el mundo ya sabes, en vez de quiero una consulta, así escribía. Se oía en las letras que se oía el tonito, ¿verdad? Sí, así, claro, qué guapo. Suegra, ¿no? Les agradezco claro, mucho. Me quiero enfermar de lo que sea. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Claudia? Tú dinos. Hoy, pues mira, ya ves que se está muy cercana ya la operación de Julio Preciado, cantante de música de banda. De banda y de canción. Padre, buenísima. Bueno, sí, ok. Me encanta Julio. Pero pues que ha tenido muchas bajas en cuestión de salud y propiamente y en concreto, yo la duda que ha surgido aquí es, obviamente lo tienen que trasplantar con un riñón. Y Julio Preciado, en un principio, fíjese bien, doctor, lo que le estoy preguntando. Sí, estoy atento. Ok, en un principio, él dijo, cuando se empezó a manejar lo del trasplante, él dijo que lo más conveniente era que fuera algún hermano de él, que no era conveniente que fuera sus propios hijos, que al final de cuentas ocurrió, que porque él tenía el problema de su riñón viene siendo como genético, como así. Y entonces, pues ahora resulta que la hija de 20 años es la que le va a donar el riñón. Juliana. Juliana. ¿Cómo ve usted esa? Yo revisé la información de Julio Preciado y no encontré exactamente el padecimiento médico que tiene, nada más habla de insuficiencia renal y dice que tiene un padecimiento genético. Entonces yo asumo, porque no dice ahí, que es enfermedad renal poliquística, que es la enfermedad genética más común renal. Entonces debe ser eso, aunque no lo dice. O sea, ¿por qué causas puede suceder la insuficiencia renal? Por muchísimas causas, desde la hipertensión hasta enfermedades autoinmunes, hasta daños específicos del riñón. Hay muchísimas causas que pueden generar insuficiencia renal. Insuficiencia renal, una de las principales es la diabetes y la hipertensión. Son dos de los grandes grupos que causan enfermedad renal en el mayor número de gente, grupo de gente. Que creo que Julio Preciado, si no es que me equivoco, mencionó lo de la diabetes. Yo no leí de él que haya tenido diabetes. No lo vi. Y regularmente en espectáculos, cuando se definen los padecimientos de los pacientes, pues no se dice exactamente qué es. Hablan de enfermedad renal o hablan de enfermedad del corazón, pero como no es un escrito médico, no te explican exactamente de qué estás hablando. Yo asumo que es una enfermedad renal poliquística. Hay dos de grandes grupos, de niños y de adultos, que en los de adultos es una enfermedad autosómica dominante, quiere decir que el papá se lo pasa al hijo y tiene una probabilidad el hijo del 50% de adquirir la enfermedad. Y en este caso, exactamente de lo que estás tú hablando, ¿qué posibilidades hay de que la hija que está donándole un riñón a su papá, luego pudiera ella tener a nivel genético ese...? Pues si es enfermedad renal poliquística y es su hija biológica, que tampoco sé la historia de él. No, es su hija biológica. Es su hija biológica, pues tiene si es la enfermedad que estamos asumiendo, tiene una probabilidad del 50% de transmitírsela a su hija. Ahora, si ella le trasplanta un riñón, se trasplanta solo un riñón, obviamente, y si ella en el futuro se llegara a enfermar de riñón poliquístico, obviamente se enfermarían los dos riñones, en este caso solo uno, ¿me explico? Entonces, no es que se enferme un riñón y luego el otro. Obviamente no es lo aconsejable porque ella, hay diferentes grados de afectación en cada uno de los riñones, que al final se terminan afectando igual y al final los riñones terminan fallando. Los pacientes terminan en insuficiencia renal. Tú puedes detener un poco la progresión de la enfermedad, pero siempre termina en su insuficiencia renal. Estoy hablando de enfermedad renal poliquística. Y en este caso, no sé qué consejería genética recibieron, no sé si la hija haya estado diagnosticada. Obviamente en ella no se ha manifestado, si no, no le estarían obviamente trasplantando. Tiene 20 años. Sí, regularmente pero la es que enfermedad... es muy riesgoso, ¿no? Entonces...
Si tiene esa posibilidad de que eventualmente de por algo ella le está donando el riñón. Los médicos trasplantólogos son muy cuidadosos y nefrólogos de hacer lo que más le convenga tanto al donador como al paciente, ¿no? No lo estarían haciendo a la brava, ¿no? Y Julio Preciado no expondría a su hija de esa manera. No, yo estoy seguro que no. Entonces debe haber algo que nosotros no estamos sabiendo ahorita, que es la explicación de por qué la hija sí. Tú puedes determinar genéticamente también con un estudio genético si hay un gen que esté, que regularmente es el cromosoma 16, que esté relacionado con esta enfermedad. Entonces, tal vez a la hija le corrieron alguna prueba genética para ver si podía desarrollar en el futuro y sobre eso tomaron la decisión. Oye, y una pregunta, ¿qué cuidados tendría que tener el resto de su vida Julio Preciado, por supuesto, y qué cuidados tendría que tener, aunque le hayan hecho la prueba genética, su hija, para prevenir cualquier problema? Porque es muy joven, como dice Claudio. Bueno, en la cuestión del paciente que recibe el trasplante, obviamente, como es un órgano que no es suyo, tiene que recibir terapia de inmunosupresión para que no rechace el riñón. Tiene que cuidar su alimentación, tiene que cuidar su presión arterial, tiene que cuidar muchos aspectos de su vida para que ese riñón permanezca lo más... Claro, para que se adapte casi. O sea, que sí, más claro, o menos no sea rechazado y funcione bien. Claro. Hay riñones que pueden estar ahí 5 años, 10 años, hay pacientes que tienen hasta 20 años con un riñón trasplantado. Depende mucho de la patología de base que tiene el paciente que recibe el riñón y también depende de qué calidad de tejido está recibiendo. Regularmente los pacientes que reciben riñones de paciente vivo, de donante vivo, regularmente tienen mejor pronóstico que los pacientes que reciben un riñón de alguien que murió, de un paciente, sí, de cadavérico. Sí, sí, sí. Los dos funcionan, pero es mucho mejor el pronóstico para un paciente que tiene un riñón de donante vivo que cadavérico. Claro. Ahora, me preguntabas para ella, para la que va a donar. Bueno, los pacientes que donan, los que deciden donar, obviamente tiene que ser voluntario, no tiene que haber de por medio dinero, que en este caso obviamente no lo hay. Claro que no. Pero debe ser un paciente completamente sano, ¿de acuerdo? Que no tenga ningún dato de hipertensión, ni de diabetes, ni enfermedades metabólicas, autoinmunes. Es un paciente sano. Sanísimo. Se le hacen pruebas para ver que los riñones estén bien perfundidos, que no tengan alteraciones también congénitas. Se corren muchas pruebas. Regularmente el paciente que dona un riñón, o el donador, recupera su capacidad renal durante un tiempo posterior porque el riñón empieza a asumir la función del otro riñón. O sea, se reparten, digamos, en un paciente que tiene obviamente 2 riñones, somos todos, la mayoría, a menos que congénitamente no haya habido un riñón, etcétera. Nos dividimos la función renal 50 y 50 en cada riñón. En un paciente que dona un riñón, el riñón que se queda se empieza a hipertrofiar y empieza a asumir la carga del otro riñón y eventualmente llega al 90 y tantos % de la función renal ya completa. Claro. Y ahora, por ejemplo, en el caso de esta niña Juliana, que a mí sí me preocupa, oye, está bien que le dé el riñón a su papá, cualquiera lo haría, pero ella tiene 20 años y pues, ¿qué tiene que ver con si se embaraza o quiere tener hijos? Realmente a los pacientes que donan les va muy bien. Regularmente las primeras complicaciones podría ser una infección, trombosis, por ejemplo, ¿no? Sangrado, pero realmente las complicaciones son mucho menores, muy bajas, menos del 0. algo %. Claro. Una complicación muy común de estos pacientes que también no es tan frecuente es el dolor crónico, donde se hace la incisión, pero antes se hacía una operación abierta, o sea, se abría y se sacaba el riñón, se extraía en una cirugía abierta y ahora se hace por laparoscopía. Entonces, a menos de que haya alguna cuestión que no te permita hacer la laparoscopía, pero regularmente se hace la laparoscopía y la extracción del riñón es mucho más amable con el paciente que está donando. Entonces, regularmente les va muy bien, regularmente se recuperan al 100%, regularmente recuperan su función renal y se pueden embarazar, pueden hacer muchísimas cosas. Realmente es una cuestión de recuperación, que tengas un periodo de algunos meses de recuperación para que pueda hacer todo lo demás, ¿no? Oye, y esto de la donación de órganos, como el de la sangre y demás, es yo creo que muy bonito, ¿no? Es una cosa muy altruista.
¿entre qué edad y qué edad está bien donar un órgano? Porque luego, oye, pues yo voy a donar oye, pues es que ya tiene 78 años. Lucía Méndez, perdón que lo digan, qué linda, ¿no? Pero Lucía Méndez quería donar todos sus órganos. Y yo dije, ¿te cae? ¿Y cómo? ¿Y cuáles? Pues evitaré el comentario. Se sorprenderían. Realmente la donación se hace en personas que obviamente están sanas, que no tienen enfermedades sistémicas, etcétera. También depende del tejido, no es lo mismo donar una córnea que donar un corazón, que donar un hígado, que donar un riñón, ¿no? Entonces, regularmente se sorprenderían porque hay pacientes de 60 años donando riñones, entonces, y regularmente se prefiere donarle a un paciente de determinada edad. Yo tengo un paciente que necesita un trasplante de 60 años, donarle un órgano de un paciente que, que tiene cierta edad mayor para que se vayan acompañando en la edad, ¿no? Pero pueden recibir obviamente también de un paciente joven. Mientras esté sano el órgano y esté mientras sano esté el donante. sano, obviamente la edad conforme va pasando ya es más difícil que tú encuentres un órgano sano, ¿no? Pero la edad por sí misma no es un impedimento para ahí está, para Lucía donar. Méndez está bien. O sea, ¿qué edad tiene ella? Lucía no, anda pues como yo. No, Lucía debe tener como 48, me parece. Pues sí, pregúntale. 40, claro, sí es cierto. A mí me cae Pregúntale, muy bien. vas a ver, ¿verdad? Entonces, sí. Mira, mijito, si es que te caiga bien. A mí me cae muy bien. No, a mí también me cae muy bien. También me cae bien. Me cae muy bien, si no digo lo contrario. Andar donando por ahí y que no sirvan. Oye, y Clau, traías el caso de Selena Gómez. Lo quería unir. Ok. Porque, a ver, estamos hablando de algo pero tan crucial, tan delicado como es el trasplante que ya explicó aquí Dr. House, in the house y en my house, cómo ocurre esto y cómo tiene que hacerse. Y de pronto, pues si se acuerdan de esta cantante jovencita, muy jovencita, muy talentosa. Si recuerdan la historia, una amiga suya le donó un riñón para que viviera, o sea, la amiga bien cuáis, agarra y ahí está la fotito de la manita y todo, oye, muy bonito. Le dona un riñón y esta anda despreocupada de la vida, le vale madres, no se cuida, que de hecho eso hizo que la relación imagínate, una relación un riñón tan ser muy importante amigos, que una amiga te dé un riñón. Claro. Yo a cualquiera de mis amigas les pido un riñón y no me lo dan. Y no me lo dan. Bueno. Pero, por ejemplo, aquí sí la amiga de se lo dio. Y esta lo anda descuidando. O sea, esta niña que te gusta, ¿verdad? Me encanta, doctor. No, doctor House, usted tiene que estar callado. Por eso trajeron el tema, claro. Por eso traje el tema, para que se riera, porque si no se ríe el doctor House. Me encanta. Ya está ahí. Por eso me preguntaste, ya lo dije, está bien. No, nada que le gusta. Vamos a hablar del doctor. Tema. ¿Qué cosa? Ya. Serio. Sí, de ahí ya no pasa. Ok, sí. Okay. Y entonces, esta anda desperdiciando su pinche riñón. Riñón que ni era suyo. El caso de Selena es diferente al de Julio Preciado porque Selena tiene lupus. Y el lupus condiciona, como lo había dicho hace rato, también daño renal por complejos inmunes. Regularmente son pacientes que tienen daño renal. En el caso de ella ya estaba en hemodiálisis y la amiga lo que hizo, hay pacientes, quiero que sepan una cosa y los pacientes que están viendo, hay pacientes que llevan en hemodiálisis años, O sea, la función renal cuando se acaba en un paciente no necesariamente significa la muerte del paciente. No, sí, pero estar conectado a una maldita máquina toda tu refregada Pero hay vida. pacientes que viven así, funcionan bien. Pero pues es la forma que hay. Pero la diálisis es diaria. La diálisis es cada tercer día. Ah, ok. Sí, lunes, por ejemplo, bueno, sí miércoles, viernes, dura aproximadamente 3 horas cada sesión y tienen una vida muy digna los pacientes y les va muy bien, ¿Les está dando esperanzas el doctor? No, les va muy bien, tranquilos, porque no todos los pacientes se pueden trasplantar. Bueno, pero vamos a lo de por Selena. Eso, pero entonces ella ya tenía hemodiálisis. Okay. Entonces la amiga le da el riñón y se lo trasplantan y obviamente ella puede regresar a una vida un poquito más normal, donde no se tiene que dializar, pero tiene que tomar de cualquier forma los medicamentos de inmunosupresión para ese riñón. Pero obviamente, ¿qué edad tiene Selena Gómez? ¿25? Creo que sí, yo no tengo 20 y tantos. Obviamente, pues, su estilo de vida no es el mejor, ¿no? No, de ninguna manera. Y a mí me parece una irresponsabilidad
que ya que te dieron un riñón que no es tuyo, que lo estás... No, pues ya es tuyo. Si ya lo traes ahí, ya es tuyo. No, es justo. Si tampoco te lo dieron a guardar. Ok, bueno, no se lo dieron a guardar, ok. Bueno, pero cuidarlo, güey, sí, porque cuidarlo, se lo quitaron a otra persona. Sí. Y ella, o sea que podría volver a esa cosa de... ¿A hemodiálisis? Sí. Si pierde el riñón, sí tiene que volver a hemodiálisis o entrar también otra vez en un programa de trasplante, habría que ver. Claro. Ay, sí, a ver si pero ¿sabes qué va a pasar? No, el otro no se lo puede dar. Sí, pero ¿sabes que ahora va a regresar a la hemodiálisis y sin amiga? Ándale. No, pero ojalá se cuide. No, o sea, ya contrólate, niña, porque, o sea, llevas una vida muy disipada. Y el otro caso que queremos platicar es este muchacho que murió, que bueno, muchacho tenía 41 años, no sé si era un muchacho, joven, sí. Era un hombre joven, un adulto joven, Sebastián Ferrat, que actor del Señor de los Cielos, villano, y que entonces muere después de un coma y demás. Y dicen que fue por tener cisticercos. A ver, explícanos, ¿así es? Yo no encontré mayor información de la cuestión de los cisticercos. A mí me parece un poquito raro que haya muerto de eso, porque regularmente da síntomas, son pacientes... La cisticercosis viene de un parásito que se da cuando come la gente carne cruda de cerdo, pero cuando la come se instala, digamos, en el intestino. Es una parasitosis y crece como lo que la gente comúnmente le llama solitaria, un gusano muy largo. Después, cuando evacúan esos pacientes y de algún lugar vuelven a comer ya los huevecillos de esa lombriz, ya se produce la cisticercosis, que es que se produce una infección, por ejemplo, da en músculo o puede dar en cerebro, se forman unos como huevitos, unos quistes. Y regularmente hay pacientes que viven años con esos quistes en el cerebro. Tenemos un conocido. Sí, entonces si está, por decirlo de alguna manera, íntegro ese quiste y está, por decirlo, vivo. Y no se mueve así. Exactamente, no causa mayor reacción. Regularmente cuando hay pacientes que les dan tratamiento y entonces ya se muere y empieza a causar una reacción local y son pacientes que tienen episodios de epilépticos, claro. ¿no? Ahora, a mí me parece muy drástico que este paciente, no conozco su caso porque no hay información que haya muerto de cisticercosis como tal vez entró en un estado epiléptico o alguna cuestión. Claro, o sea, fue como una consecuencia de la cisticercosis. Sí, como una consecuencia, no tanto por la cisticercosis en sí. Per se, ¿no? Porque regularmente son pacientes que ya además llevan años con la infección, no es una infección que como hoy y en 2 minutos tengo una diarrea o tengo una infección muy seria, que eso es más una cuestión bacteriana, ¿no? Claro. Esto es un parásito y regularmente son pacientes que tienen un periodo de incubación mucho más largo y el quiste se forma y ahí está y en lo que lo diagnostican, porque además hay pacientes que tú ves que los detectas en una tomografía o en una resonancia magnética. Dices, oye, aquí tienes un cisticerco y la gente ni siquiera estaba enterada, o 1 o 20 o 30, ¿no? Y son pacientes que llegan a tolerarlo bien, pero te digo, muchas veces tienen crisis epilépticas precisamente por tener este bicho ahí dañando, digamos, estimulando tejido cerebral, no depende qué estructura esté. ¿Qué podría ser el caso de este cuate? No lo sé. Es que a los 41 Oye, es que ¿sabes qué pasa luego? Y te entiendo, Francisco, porque a ver, dices, no hay suficiente información médica, pero yo creo que nos pasa a todos los que hacemos algún reporte sobre enfermedades o a los familiares, cuando tienes un familiar y tiene mucha diarrea. Yo una vez estaba con mi gastroenterólogo y llegó una tía de una sobrina del gastroenterólogo a decirle, acabo de leer que hay una epidemia, no sé, de dengue en África Central. Y mi doctor le dice, sí, pero nuestra sobrina no ha ido a África Central, o sea, no va a pasar nada. Pero como que distorsionamos la información, ¿no? Y entonces empiezan a decirse cosas. Sí, lo que pasa es que con la medicina sí pasa, no hay una información certera y entonces empieza a ir de vocero en vocero hasta que llega y dicen una cuestión que es completamente ilógica, ¿no? Claro. Irrealizable. Entonces, en el caso de este muchacho, no sé exactamente qué haya sido lo que le ocasionó. Ya tratando de imaginar y llevar diversos escenarios, pues si tenía cisticercosis, no lo adquirió en ese mismo instante que se fue a comer tacos el día anterior. O sea, con tiempo de anterioridad. Sí, seguramente. Si era el cisticercos, era de hace mucho tiempo y tuvo la mala suerte. Sí, claro, que se haya de haber instalado en algún lugar donde o bloqueó alguna estructura y le causó hidrocefalia o vete a saber, hay tantos escenarios que pudo haber sido, pero
que la cisticercosis per se te lleve a una muerte, que digas, ay, tienes cisticercosis, sí, que haya tiene un muerto pronóstico, de eso, no. sí, o sea, fue una consecuencia de la cisticercosis, si es que fue la cisticercosis, ¿no? Porque no sabemos. Y muchas veces también los reporteros nada más escriben algo y no van a la fuente. No sé cómo ustedes me podrían decir mejor, cómo podrías tú investigar más allá de lo que está. La verdad, habría que ir pues hay que ir con el doctor y preguntarlo. Pues que yo creo que, no sé en qué lugar murió Sebastián Ferraz, no estuvo en la Ciudad de México. O sea, no era fácil preguntar, ¿no? Sí, y además también, déjenme y les digo, o sea, fue una nota, a mí sí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque sí fue un tema un poco controvertido, porque de hecho yo vi una entrevista con otro médico en la televisión que decía que era rarísimo el caso, así dijo, por no negarse a decir prácticamente que no, morir de cisticercosis. Sí, es muy raro. Y entonces agarró y dijo, ok, digo que es rarísimo, pero hasta ahí, igualito, o sea, no, ¿para qué no había más manera. Claro, ¿para qué y obviamente estamos hablando de un actor que, si bien obviamente lo pueden tener ubicado en el último proyecto que estuvo, El Señor de los Cielos, no era súper conocida, ¿ok? O sea, no es alguien que puedas decir, sí, fulano de tal, ¿no? Entonces sí, como que sí importó por el... No, pues sí importa, pues sí. Por el tipo de muerte. Y que llevaba un rato en el hospital. No, me refiero a la nota, sí, pero claro, como que no la siguieron. A ver, mira, ahí estamos leyendo una cosita, a ver. La ya no alcanzó a leer ahí, no, pero a ver, léelo, Claudia, o léelo. El doctor Francisco, ya, es que ahí ya lo leo, pero léelo tú. Voy a leerlo en voz alta. Sí. El actor había sido ingresado en un hospital de su ciudad natal, Mexicali, Baja California, y no recibió visitas de amigos ni conocidos por decisión de su familia, según informa el portal RT, que señala que supuestamente sufría cisticercosis, una enfermedad causada por la ingesta de larvas de una especie de tenia, que es Taenia solium, yo le agrego, que suele estar presente en carne de cerdo mal cocida o en mal estado. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Pero es toda la información. Es toda la información, pero realmente o sea, no dice en realidad cuál fue la complicación médica que lo llevó a la muerte. Digo, puede haber muchas. Yo no había escuchado de un paciente, tal vez porque no es exactamente mi campo. Hay neurólogos que ven pacientes que tienen neurocisticercosis, que pueden decirme, oye, no, mira, yo he tenido pacientes que el cisticerco bloquea uno de los ventrículos y se hace una hidrocefalia, y el paciente muere de hipertensión tal, o craneana, o lo que tú quieras, ¿no? Que puede haber, pero no es una cuestión muy común. O sea, no encuentras diario pacientes, tenía cisticercosis, se murió, ¿no? Por ejemplo. Oye, y entonces, para prevenir, por ejemplo, este tipo de infecciones, de esta Taenia, ¿qué es la? Taenia solium. Para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Para cocer bien la carne de cerdo. Regularmente es carne de cerdo que no está bien cocida. Hay que cocerla bien. ¿Por qué la carne de cerdo? ¿Por el criadero o por lo que comen o por lo que sea? Es que hay animales que tienen, por donde se desarrolla el animal, y segundo, porque el bicho tiene cierta predisposición por ese animal. ¿Sí me explico? Entonces, sí, el animal se aloja en Sí, si yo metiera igual en un lugar donde están los cerdos, yo metiera tal vez un conejo, no necesariamente se tendría que infectar por cisticercosis. La predisposición que tiene el parásito o la bacteria o el virus por determinado animal. Por eso hay infecciones que se dan en perros y no se dan en gatos. Aunque tú agarres el microorganismo y se lo inocules al perro, no le va a dar. Porque no tiene los receptores celulares o las estructuras para que ese virus o bacteria se pueda agarrar. Es como una llave, es como la llave de una puerta. Ya te entendí. Entonces, el VIH, por ejemplo, el VIH humano, yo se lo puedo inocular a un perro y en su vida va a desarrollar, no porque no tiene los receptores celulares para que el VIH se adhiera a la pared de la célula. Hoy sería muy interesante también un día hacer un programa con respecto al VIH, fíjate. Es interesantísimo. No, porque hay hasta políticos y demás que creen que tener VIH significa tener SIDA, y eso es una mentira, eso no tiene nada que ver. Acabamos de verlo. No, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo el presidente de la República. ¿Puedo opinar? Ni más ni menos lo dijo. ¿Puedo opinar? Bueno, pues es el doctor, eres el doctor, pero sí opina, claro. Lo que pasa es que
Híjole. No, pues sí, lo que pasa es que él desconoce muchas cosas, profundamente muchas cosas, y la cuestión de salud es una de ellas. Entonces, no, efectivamente, digo, hacemos un paréntesis, el VIH no es lo mismo que tener SIDA. El VIH es estar infectado por el virus de inmunodeficiencia humana y no necesariamente se ha desarrollado la enfermedad. Claro. El SIDA ya es el síndrome de insuficiencia de vida humana. Entonces ya tienes tú un compromiso inmunológico que no te permite lidiar ni siquiera con la flora bacteriana normal o que tienes, ¿no? Entonces el SIDA ya es cuando el paciente que tiene VIH, sus defensas o su conteo de CD4 está por debajo de 200. La CD4 es una célula que sirve para proteger de defensa, ¿no? Entonces no es lo mismo definitivamente. Y afortunadamente, si bien cuando salió el VIH se pensaba que dentro de poco iba a salir una vacuna, que ha sido tremendamente difícil, lo que sí se logró es tener medicamentos extraordinarios. Como supresores, ¿no? Sí, claro, y inhiben la replicación viral, y entonces tú tienes a un paciente viviendo muchísimos años. Perfectamente bien. El Magic Johnson, hasta donde yo sé, sigue viviendo perfectamente bien. Yo creo que ya tiene 30 años. Fue de los primeros, Magic Johnson fue de los primeros en los años 90, ¿te acuerdas? Sí, y el tratamiento ha avanzado a tal grado que realmente los pacientes ya se mueren de otra cosa. Y cambió también la percepción, porque era una enfermedad que estigmatizaban a los pacientes, eso ya también cambió. Es una enfermedad que pueden tener niños, mujeres, señoras. Sí, desafortunadamente los niños, pues sí, por recibir alguna... por heredarla, ¿no? O sea, en el embarazo... Bueno, no heredarla, bueno, no en el embarazo, pero congénita. Durante el embarazo la agarran, Durante el embarazo, ¿no? Cuando la mujer no sabe que tiene VIH, porque cuando sabes puedes darle tratamiento y puedes reducir la infección, el porcentaje en un gran número, ¿no? Pero ahora ya hay muchísima información con respecto a eso, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, es como complicado. Más bien, es complicado no saber, porque está a la mano de todos. Pero bueno. No, convivimos ya con esa enfermedad. Qué bueno que lo aclaraste. Qué bueno que lo aclaraste para quien tenga la duda, a que no se anden equivocando. Oiga, doctor, y para cerrar este programa, ¿no? Ya. ¿No, todavía no? No, pues como quieran, si quieren podemos seguir, porque mira, se murió la Parca, porque también tuvo una fractura. La Parca, tuvo una fractura. Oye, bien joven. En octubre se cayó, trató de llegar a un lugar ahí en el ring, se cayó. Y las cervicales, algo pasó en sus cervicales, se vieron comprometidas. Estuvo mucho tiempo en el hospital y murió apenas el fin de semana. De 54 años, o sea, bien joven. Sí. Se murió. Ese tipo de lesiones, en realidad, yo leí un poco sobre eso, pero pues, lo que sé es eso, que tuvo una caída muy fuerte, quedó inconsciente y acaba de morir. O sea, que yo creo que fue el sistema nervioso, ¿no? En ese momento, en ese caso. Yo me imagino que tuvo algún grado de sección medular. O sea, cuando tú tienes un daño a nivel cervical o dorsal o lumbar, que secciona, acuérdense que por adentro de la columna pasa la médula, y los nervios que inervan todo lo que está por debajo de... Cuando hay una sección medular, todo para abajo deja de estar inervado, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la altura de la lesión, más estructuras quedan desprotegidas, ¿no? No sé exactamente a qué nivel tuvo la sección medular, pero es muy probable que haya tenido una sección lo suficientemente grave como para empezar a afectar ya diferentes órganos, ¿no? Entonces, seguramente estuvo en el hospital mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? Desde octubre, noviembre, diciembre, pues 4 meses casi. Sí, claro, y empiezan a hacer falla multiorgánica, ¿no? De todo. Ajá, entonces seguramente fue eso. Él tenía 50 y tantos años, 54. si no me equivoco, estaba muy joven, ¿no? Muy joven. Oye, pero por ejemplo, hay casos como, ¿te acuerdas de Christopher Reeve, Superman? El que era el Superman más guapo. Él tuvo sección medular completa. Y él pudo, también tenía millones y millones y millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces él pudo mantenerse durante una buena cantidad de años artificial. Bueno, pues sí artificial, o sea, porque tenía ayudador para respirar, ayudador para hablar, ayudador para moverse. Lo que pasa es que parte de esos nervios inervan el diafragma, que el diafragma es el músculo de la respiración, y cuando hay una sección, pues el diafragma deja de funcionar como tal, necesitas tener apoyo ventilatorio, ¿no? Claro. En el caso de él, eso fue lo que pasó, y también tiene una traqueostomía, y tienen, o sea, todo de ahí para abajo no se puede mover. Entonces, todo el manejo de secreciones pulmonares, todo el manejo de
Pues de todo. De absolutamente todo, desde orinar, o todas esas funciones. Todos los fluidos. Sí, por supuesto. Entonces y él donó muchísimo dinero a la investigación sobre lo que él tenía, ¿no? Para curarlo. Para tratar de, digamos, de regenerar la médula, que no se ha logrado, y se han hecho muchos experimentos y no se ha logrado regenerar cuando hay una sección medular del todo. A veces los pacientes que tienen una sección parcial llegan a recuperar cierta movilidad con fisioterapia, con el tiempo, ¿no? Sí, y con algunas cirugías que estabilizan la lesión para que ya no se siga generando, se siga rompiendo. Por eso ustedes ven que hay pacientes que están traumatizados y tú no sabes si tiene una fractura a nivel de columna, y lo que tú estás tratando de evitar al inmovilizarlo de forma rígida es que esa fractura se desplace, porque ya no hay control, no sé si me explico, y rompe el resto de la médula, entonces ya se genera una sección por eso no hay que mover, cuando alguien se cae no hay que moverlo, esperar a que llegue un especialista. Sí, exactamente, hay que saber inmovilizarlos, ¿no? Y hay que asesorarse, porque de alguna forma puedes tú generar un daño mucho mayor del que el paciente tiene una vez que se cae, ¿no? Oye, y a ver, y para cerrar el programa te voy a hacer una pregunta. Yo también. Si quiero, bueno, cada quien una pregunta para cerrar el programa. Sí. La mía seguramente... que uno de mis hijos siempre me dice, mamá, por favor, eso no existe. Pero bueno, a lo mejor me vas a contestar igual, eso no existe. Sí. Pero a ver, ¿tú sí crees en los milagros médicos? O sea, porque hay gente que, no, pues ya su médula, ya, y de repente, ¿qué crees? Sí, caminó. Lázaro andó, como el chiste de Condorito, ¿no? Anduvo. No, bueno, anduvo, idiota. ¿Te acuerdas ese chiste tan tonto? Y entonces, pues bueno. ¿Sí crees en eso? ¿Sí crees que te ha tocado algún día en tu vida ver un milagro médico? Aquí tendría que preguntarte si yo creo que ha habido pacientes que están lo suficientemente graves, que no se pueden recuperar y que de alguna forma se recuperan. Sí ha habido pacientes que su pronóstico es terriblemente malo y salen y se recuperan. Pacientes que tienen una apendicitis y se mueren en el quirófano, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la razón de que se hayan salvado? Pues ahí sí respeto cualquier creencia, ¿no? Que haya sido una cuestión... Porque yo además creo en Dios. Lo que no sé decirte es si fue un milagro o no. O si fue su cuerpo. Sí, porque sería muy soberbio también. El médico tiene un límite de intervención, ¿no? Los pacientes se curan a pesar del médico, en muchas ocasiones. Entonces, el que un médico... se atribuye a la curación de un paciente como tal, está medio complicado, porque ¿no? Sí, porque luego tenemos médicos eminencias, que los hay, sin duda, ¿no? Pero tienes razón, o sea, a veces es a lo mejor como está hecho el paciente, ¿no? Que tiene una capacidad de recuperación brutal más que los otros, porque cada quien, pues, su naturaleza. Creo que bueno, aquí ya estoy metiendo yo mi cuchara, pero hasta la voluntad de alguien que quiere vivir. Sí, yo creo que eso influye mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente deprimido, porque la depresión... Hoy hay que hablar otro día también de depresión. O sea, la depresión puede ser endógena también, y entonces ahí ya, aunque por mucho que te den, no lo vas a salir, te vas a morir, pero de gripa. Bueno, y va tu pregunta, Claudia. Ay, pues va mi pregunta, doctor, o sea, y quiero que me la conteste de la manera más clara, por favor. Creo que alguien olvidó su pregunta. ¿Por qué todavía vive? No, güey. Cepillín, ay, no, Cepillín le dio infarto, ¿verdad? Sí, a Cepillín le dio infarto. Sí. No, al que vive todo el tiempo todavía. ¿Quién? Pues el que siempre hacemos chistes. ¿Chabelo? Chabelo. Pues porque saludable seguramente, es un hombre grande, saludable. Sí, Chabelo es de la edad 84 años. 84. Pues mi abuela tiene 93. ¡No! ¡Ándale! ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué vive Chabelo? ¿Por qué no ¿por qué no va a vivir? Pues es de la misma edad que doña Silvia Pinal. Pero ¿y qué? Es de la misma edad que doña Silvia Pinal. Pues viven porque se cuidan, ¿no? Seguramente. Sí, y ya. Se me hace que es una persona muy sana y que de alguna forma se ha podido mantener. Pues todo el mundo siempre es el chiste de que se va a morir, que ya se murió, que por qué no se murió, que estuvo cuando Cristo, que estuvo cuando no sé qué. Total, que ahí lo tenemos. No, yo deseo que esté muchos años más. Chabelo, ¿te gusta Chabelo? Sí, me cae bien y yo veía su programa de niño. Ay, claro. Pues claro, mejor. Yo lo aprecio. Pero sabe que, doctor, usted no se ha enfrascado en los chismes que encierran la vida de ese hombre. Bueno, en un día hay que hacer un programa sobre Chabelo para que te entiendan. La respuesta es que está sano. ¿De Chabelo, médico, Lupis? No, para que expliques tus razones de por qué te preguntas. Porque no, habría muchos famosos y muchos no famosos, porque la verdad es que no tiene nada que ver que sean famosos o no, pero habría mucha gente que cuando ve su estilo de vida dices,
¿cómo le hace? Claro. ¿Cómo le hace para seguir vivo? Porque no, es que son vidas o muy riesgosas, ¿no? Sí, claro. O vidas que se meten muchísimas cosas. Y ahí están, ¿por qué? ¿Ese es el milagro de la vida? ¿De Dios? No, pues la constitución de cada quien, ¿no? Cada paciente es único, cada individuo es único. Y lo que a uno lo mata, a otro no le hace nada. Sí. Lo que a otro lo cura. Sí, hay gente que se muere por una pendejada. Sí, por eso comparar no es... Sí, es que a mi tía le dieron tal tratamiento y se salvó, entonces a ti te... No, o sea, cada paciente es único e irrepetible. Es que es típico cuando llegas con alguien, ¿no? Cuando llegas con tus amigas y le dices, oye, ¿saben qué? Que me acaban de diagnosticar un quiste en la matriz. Mi tía se murió eso. Es típico, pero es típico que te dicen, no, hombre, y ¿sabes qué? De ahí le vino un cáncer que no te quedó. No, pero así hay gente que, oye, pues mejor ya no te platico, sí, ¿no? No se compren historias ni para bien ni para mal. Ni googleen, porque ya googleas y acabas en fase terminal. Vayan con el médico. Ándale. Sí, vayan con el doctor. No. Pues muchísimas gracias doctor Francisco Curiel, por haber acompañado a tu gracias, madre y a mí y habernos satisfecho muchísimas dudas. Y haber aguantado nuestras estupideces. Luego le vamos a preguntar, doctor, qué casos artísticos de algunas mujerzuelas, de algunas mujeres, actrices y cantantes, querría ver usted haber tratado. Pero ese soy en otro programa. Creo que no va a venir ese programa el doctor, pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Pasen a la tienda, visítenos en Twitter, visítenos en YouTube. Las tacitas, las gorritas. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Camisetitas. Sí, suscríbanse por favor al canal y compártanlo. Estamos también en Instagram, igual de Historia en Historia. Y bueno, ahí nos vemos siempre todas las semanas. Gracias por acompañarnos a todos. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de telenovela. Frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están aquí puestas. Está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias.